Mi nombre es Job, y esta es mi historia. Yo era un hombre rico llamado Job, que vivía en una región conocida como Uz. Poseía una gran familia y enormes rebaños. Siempre fui una persona íntegra y justa, comprometido en vivir una vida moral, y mantenía una relación muy disciplinada con Dios. En la tierra de Uz, yo era conocido por ser irreprochable y honesto, temiendo a Dios y apartándome del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yugos de bueyes, 500 asnos y un gran número de siervos. Era considerado el mayor entre todos los pueblos del oriente. Mis hijos solían celebrar fiestas en sus casas en sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Tras un periodo de celebraciones, yo organizaba un ritual de purificación para ellos. Muy temprano en la mañana, ofrecía un sacrificio quemado por cada uno, pensando, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era mi práctica constante. Dios destacó mis virtudes ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que yo era justo solo porque Dios me favorecía abundantemente. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces, el Señor dijo a Satanás, ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y evita el mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin motivo? Replicó Satanás. ¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Satanás desafió a Dios, diciendo que, si se le permitiera infligir sufrimiento a mí, yo cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás me atormentara para probar esa audaz afirmación, pero prohibió quitar mi vida. Pero extiende tu mano y ataca todo lo que él posee, y seguramente él te maldecirá, dijo Dios. Muy bien. Entonces todo lo que él posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre el hombre mismo, respondió Satanás, y salió de la presencia del Señor. Recibí 4 noticias en un solo día, informando que mis ovejas, siervos y 10 hijos habían muerto víctimas de invasores, ladrones o desastres naturales. Un día, mientras los hijos y las hijas estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó a mí y dijo, los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca. Cuando los sabeos atacaron y los llevaron, mataron a los siervos con la espada, y yo fui el único que escapó para contarte. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los siervos, y yo fui el único que escapó para contarte. Mientras éste aún hablaba, llegó otro mensajero. Los caldeos formaron 3 grupos, y lanzaron un ataque sorpresa a tus camellos, llevándolos, mataron a los siervos con la espada, y yo fui el único que escapó para contarte. Aún hablando, otro mensajero llegó diciendo, tus hijos y tus hijas estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando de repente un fuerte viento vino del desierto, y golpeó los 4 rincones de la casa, se derrumbó sobre
sufrí de terribles heridas en la piel. Resistía los llamados de mi esposa, que intentaba persuadirme para maldecir a Dios y renunciar a la vida. A pesar de mis sufrimientos, intenté soportarlos. En el transcurso de esta prueba, dos tramas se entrelazaron hábilmente en mi vida, una celestial y otra terrenal. Elifaz, Bildad y Zofar, tres amigos míos, llegaron para consolarme, sentándose conmigo en silencio por 7 días en respeto a mi luto. Yo hablé en el 7º día, iniciando un diálogo en el cual cada uno de los 4 hombres ofreció descripciones poéticas de sus problemas. Yo maldije el día de mi nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Deseé nunca haber nacido y que mi nacimiento hubiera sido cubierto por las tinieblas, sintiendo que la vida solo aumentaba mi agonía. Elifaz respondió que yo, que anteriormente consolaba a otros, ahora admitía que nunca había sido realmente consciente del sufrimiento de ellos. Elifaz concluyó que mi dolor debía ser debido a algún pecado que cometí y recomendó que buscara el favor de Dios. Bildad y Zofar estuvieron de acuerdo en que debía haber cometido algún mal para provocar la justicia de Dios y argumentaron que debía intentar demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supuso que mis hijos trajeron la muerte sobre sí mismos. Peor aún, Zofar no se había dado cuenta de que mi dolor era un pecado. Elifaz insinuó que cualquier error que yo hubiera cometido merecería mucho más dolor del que había recibido. Reflexionando sobre las palabras de mis amigos, yo, Job, pensaba conmigo mismo. Elifaz señaló que yo, que antes consolaba a los demás, ahora parecía no entender verdaderamente el sufrimiento ajeno. ¿Será que él tenía razón? ¿Será que mi propio dolor reveló una falta de empatía anterior? Estas palabras de mis amigos pesaban sobre mí. Ellos intentaban encontrar razones para mi sufrimiento, pero sus palabras a menudo sonaban como acusaciones. Yo luchaba internamente para entender la naturaleza de la justicia divina y cuestionaba si había algo en mi vida que necesitaba corregir o si este sufrimiento era parte de mi vida. Bildad me hacía pensar que era parte de un plan mayor, insondable para la comprensión humana. Reaccioné a cada uno de estos comentarios, tan irritado, que llamé a mis simpatizantes médicos inútiles que enmascaraban su ayuda con mentiras. Mis oídos han oído y entendido esto. Lo que ustedes saben yo también sé. No soy inferior a ustedes, pero yo deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras. Son todos médicos inútiles. En mi reacción a las palabras de mis amigos, yo, Job, dialogaba conmigo mismo. Cuando respondí a mis amigos, sentí una irritación profunda. ¿Por qué me sentí tan provocado por sus palabras? Ellos estaban tratando de ayudar, pero ¿por qué sus palabras sonaban tan vacías y falsas para mí? Los llamé médicos inútiles. ¿Será que fui duro de más con ellos? ¿O será que realmente no entendían mi dolor y sufrimiento? Yo les dije a ellos, mis oídos han oído y entendido esto. Lo que ustedes saben yo también sé. No soy inferior a ustedes. ¿Por qué sentí la necesidad de afirmar mi comprensión y conocimiento? ¿Será que sentía que ellos me veían como ignorante sobre los caminos de Dios y las razones del sufrimiento humano? Quería que ellos supieran que yo también buscaba respuestas, que yo no era menos sabio o entendido que ellos. Pero lo que realmente deseaba era hablar con el Todopoderoso. Discutir mi caso directamente con Dios. ¿Por qué la presencia de Dios parecía la única solución para mí? ¿Será que porque solo Dios podría entender verdaderamente lo que yo estaba pasando y ofrecer las respuestas que buscaba, ellos me difamaron con mentiras? ¿O era solo su interpretación tratando de hacer sentido de la situación? ¿Por qué sus palabras sonaban tan vacías y sin comprensión para mí? ¿Será que la verdadera ayuda y consuelo solo podrían venir de un encuentro genuino y directo con Dios, y no a través de las palabras y racionalizaciones humanas? Estos pensamientos me asombraban mientras luchaba con mi sufrimiento y la búsqueda de respuestas. ¿Será que mi irritación era un reflejo de mi propia angustia y confusión, o una respuesta justa a la falta de verdadera empatía y comprensión por parte de mis amigos? Yo cuestionaba por qué Dios juzga a las personas basándose en sus acciones, cuando Él podría fácilmente corregir o perdonar esos actos.
Estaba perplejo sobre cómo un ser humano podría satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras. Dios no se deja engañar, y admití que ni siquiera conocía lo suficiente para defender mi caso ante Dios. Yo ansiaba que Dios me ayudara a defender mi caso ante Dios, pero no podía. Yo pensaba por alguien que pudiera mediar entre mí y Dios para que no fuera condenado al Seol, el inframundo. Creía que en el cielo había un testigo o redentor que atestiguaría mi integridad. Yo sé que mi redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. ¿Por qué esa necesidad de un mediador era tan fuerte en mi corazón? Yo no quería ser condenado al Seol, el sombrío inframundo. ¿Será que mi anhelo por un redentor revelaba una profunda comprensión de la necesidad de intercesión en la relación entre lo humano y lo divino? Yo creía firmemente que en el cielo había un testigo o un redentor que atestiguaría mi integridad. Yo sé que mi redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Estas palabras expresaban mi fe inquebrantable en una justicia mayor. Pero ¿quién sería ese redentor? ¿Una figura celestial? ¿Un ángel? ¿O un aspecto del propio Dios? ¿Cómo sabía de su existencia? ¿Era una convicción nacida de la fe o del desespero? Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. Esta idea me brindaba consuelo. Había alguien, algún ser celestial, que conocía mi verdad, mi integridad y mi inocencia. Significaba esto que, a pesar de mi sufrimiento y de la incomprensión de los que me rodeaban, había un reconocimiento divino. De mi situación, esta creencia en un redentor celestial me hacía sentir que, aunque injusticiado en la tierra, mi causa sería justificada en el cielo. Reflejaba esto un entendimiento profundo de que la verdadera justicia va más allá de lo que es visto y entendido en el plano terrenal. Estaba mi fe anclada no solo en la esperanza de alivio terrenal, sino en la certeza de una vindicación divina y eterna. Sobre un mediador entre mí y Dios, me hacían reflexionar sobre la naturaleza de la relación humana con lo divino. Todos nosotros, en nuestros momentos más oscuros y confusos, anhelamos ese tipo de intercesión y comprensión que trasciende lo mundano y toca lo divino. El sufrimiento se volvió insoportable para mí y me sentí amargado, ansioso y asustado. Lamenté la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperaran, mientras yo y muchas otras personas honestas sufríamos. Quise confrontar a Dios y protestar, pero no podía encontrarlo físicamente. Pensé que la sabiduría estaba oculta de la humanidad. Descubrimos que las lecciones de fe, resiliencia y justicia son las que más me ayudan a vivir. Las lecciones de fe, resiliencia y justicia son más relevantes que nunca. Pero el viaje no termina aquí. Tenemos mucho más para descubrir juntos.
Cada historia que compartimos es una nueva oportunidad para desentrañar misterios, encontrar inspiración y transformar nuestra percepción del mundo. Así que, no te quedes afuera. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para nunca perderte una aventura. Tu me gusta es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a alcanzar la esperanza de resurrección. Comenta abajo tus reflexiones y comparte este video con amigos y familiares que también se beneficiarían de estas historias extraordinarias. Juntos, continuaremos nuestro viaje en busca de sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo video.